Juan Alberto, Abraham, muy buenas tardes. Soy Alma Elizabeth Ortiz González, me gusta que me llamen Alma, y tengo el gusto de ser su asesora virtual en nuestro módulo 21, Campus 1, Generación 23. Nuestro grupo es el 010, el consecutivo, el grupo es completo. Hoy 16 de noviembre, pues es nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje y voy a aprovechar para compartir algunos aspectos generales del módulo y después aterrizar en relación a los espacios, perdón, a las actividades integradoras 1 y 2. Sobre la forma en la que nos vamos a estar comunicando, les pido de favor que en cualquier momento sientan la libertad de levantar la mano o tomar la palabra para realizar alguna participación, alguna aportación, externar alguna duda en relación a lo que estemos tratando en el momento. También les pido que mientras no estén participando mantengan el micrófono apagado. Es preferible que participen a partir de la voz. Sin embargo, si las condiciones lo impiden, también tienen el chat disponible. Las generalidades del módulo. Les pido, no me voy a detener a que las revisemos, sin embargo, dejo abierto el que cualquier duda puedan enviarme un mensaje a través del mensajero o a través del foro Aprendiendo. Les pido muy atentamente que den un vistazo a los aspectos generales del módulo que se encuentran en la presentación. La verdad es que me gusta ir llevando la dinámica de estudio muy a la par a lo que encuentran en esta sección y que tengan claro en todo momento que vamos hacia una meta y lo que se nos está solicitando va encaminado hacia allá. Soy también estudiante virtual. Alguna técnica que a mí me funciona es siempre tener claro mi objetivo. A veces en el camino puedo no tener elementos suficientes o puedo dudar sobre si incluir cierta información o no, pero me ayuda mucho saber qué se espera que logre para decidir si algo es para incluirse o no. Otro aspecto que les pido que tomen en cuenta es que estamos en un ambiente formativo. Es diferente a algún espacio como una charla en un café, como una charla con los amigos en el parque. Estamos en un espacio formativo y en este sentido pido que incluyan todas sus participaciones, tanto en Foro Aprendiendo como en sus actividades integradoras. Siempre, siempre la opinión que incluyan sí es un criterio personal, pero además debe retomar en todo momento elementos aprendidos a través del análisis de información en otros autores que se han dado a la tarea de realizar experimentación, de realizar investigaciones, hacer estudios. Las extensiones, me parece que, creo que aquí lo abordo. Ujú. Bueno, entonces ya les he pedido que estén al pendiente de este espacio. Quiero solicitar amablemente que se den el tiempo de realizar, si es que aún no lo hacen, contestar la encuesta que tienen sobre el horario en que estas sesiones les vienen bien. Por ahora tengo muy poquitas respuestas y me gustaría que hubiese más para que el horario lo definamos entre todas y entre todas. Estará hasta el día domingo, me ayudará mucho el que respondan lo antes posible. ¿Qué más? Mm, mm. La comunicación. Pues estaré respondiendo sus dudas en un máximo de 24 horas. Las actividades integradoras las estaré evaluando y retroalimentando en un máximo de 72 horas y en la semana 4 en un máximo de 48 horas. Nuestros medios de comunicación para aspectos de índole académico son este espacio sincrónico y el foro Aprendiendo. En excepciones, y quiero enfatizar en este punto, en excepciones en correo electrónico. ¿Qué podría ser una excepción? Que no tenga acceso a la plataforma porque no hay sistema, porque se cayó, porque por una causa extraordinaria extravié mi contraseña. En esos casos donde no puedo tener comunicación por la plataforma, uso el correo. De lo contrario, cualquier solicitud, cualquier prórroga, cualquier aspecto, por favor, abordémoslo a través de la plataforma. Sobre las extensiones de tiempo,
Mi experiencia ya en prepa en línea, tras algunos módulos, me dejan ver que sí hay casos de fuerza mayor donde estas son necesarias, pero también que a veces se vuelven un hábito en los estudiantes. Y dado que nuestro objetivo es venir a aprender y dedicar tiempo de estudio a cada evidencia, estas se van a dar única y exclusivamente por causas de fuerza mayor. En situaciones médicas o en aspectos que tengan algún respaldo, alguna evidencia, como la receta, por favor, en estos casos sí, enviarme el archivo a mi correo, pero también un mensaje en la plataforma indicándome la situación. No es solamente decir, maestra, quiero una extensión, es justificar por qué estoy pidiendo esta extensión. Se van a dar por una única ocasión en el módulo y se darán 24 horas para la entrega de la evidencia que se esté solicitando. Les pido, por favor, evitar solicitar extensiones cuando una actividad esté hecha solamente para cubrir una calificación, porque me interesa mucho que olviden la calificación en este módulo y que piensen y se concentren y se enamoren de aprender los elementos. Yo puedo tener muchísima disponibilidad para que ustedes aprendan, pero si ustedes no presentan la voluntad, esto no va a funcionar. Es un trabajo en equipo. Yo tengo la mejor actitud para que logren el aprendizaje. Yo aprendo también en el camino de este módulo, pero sí quiero enfatizar en que es muy, muy necesario su responsabilidad, su compromiso, su dedicación. Las extensiones de tiempo se penalizan, sea cual sea la situación por la que se está solicitando, y estas ya no aplican para casos de plagio. Creo que ahorita voy a tocar esto sobre el plagio un poquito más a detalle, derivado de situaciones que he estado observando. No en este grupo, pero no quiero que se den también. Em, Conllevan compromiso, por supuesto, entregas de calidad. Entonces, sobre los espacios abiertos para el aprendizaje, es un diálogo. Siempre le voy a abreviar EAA por escribir un poquito menos. Requiere su participación activa. Se lleva a cabo dos por semana, 2 sesiones por semana, duran en promedio 60 minutos. Siempre en estas sesiones y en toda la comunicación que tengamos a través de la plataforma y en cualquier medio, debe ser con total respeto. Es válido pensar diferente, es válido estar en desacuerdo, todo eso es válido y es enriquecedor, de hecho. Lo que no es válido es faltarnos al respeto o tratarnos de manera burlona, grosera. Siempre vamos a trabajar en un marco de responsabilidad, respeto para conmigo mismo, es decir, no caigo en plagio y con mis compañeros. Los datos de acceso a esta sesión siempre van a ser lo mismos, nunca se les va a solicitar contraseña para que ustedes lo vayan guardando y también a veces uno con la dinámica hasta se los aprende. Eh, Trato de usar esta sesión del miércoles para puntualizar aspectos en relación a las evidencias de aprendizaje de la semana. Entonces es muy, muy importante que asistan a esta sesión y sobre todo que esperen a esta sesión antes de hacer su entregable, porque me he encontrado en varias ocasiones que principalmente alumnos que entregan al inicio de la semana o el día domingo son alumnos que las tareas están un poco más deficientes. Ojo, no es no generalizo, pero sí es un común que he observado. Por favor, denle tiempo. Cuando ustedes hacen entregas y yo leo ese documento, yo puedo observar qué tanto tiempo han dedicado a su elaboración y si está trabajando este documento para generar aprendizaje o simplemente para cumplir con una entrega y pasar el módulo. Les decía, olvidémonos de este segundo punto en llevarlo a cabo. La del viernes suelo utilizarla para dudas, para ver ejemplos. Me baso mucho en lo que voy calificando para tener esta sesión del viernes. Es ya nada más que nada de conclusión, retroalimentación. Los videos se comparten
en el foro de novedades, en este caso a partir del módulo pasado, en la pizarra de sesiones. Todos los videos los voy a estar subiendo aquí en la pizarra de sesiones a más tardar 24 horas después de celebrarse. Sobre el plagio. Me preocupa muchísimo, yo no quiero situaciones de plagio, me apena demasiado cuando ustedes me dicen, maestra, pues puedo volverle a entregar, porque mi respuesta siempre será ante estos casos un no, porque considero que cuando les doy un sí como respuesta realmente no estoy ayudándoles. Tiene que ver con una filosofía, también con un compromiso para con ustedes. Entonces, como quiero que esto no suceda, voy a dedicar un momentito a platicar sobre ello. Todas nuestras actividades dentro de la plataforma, ya sean participaciones o entregables, todas deben llevar fuentes de consulta y citas. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso formativo y mi opinión no me va a ayudar por sí sola a construir un nuevo conocimiento. Necesito retomar la opinión que hay de expertos, el conocimiento que ya existe para así ir forjando un criterio cada vez más sólido. Entonces, cada participación, cada respuesta, todo elemento debe tener un porqué en el sentido académico. Hay que atender el manual de citas y referencias que nos dice Prep en línea CEP, que se basa en un estilo Chicago. Datos que siempre deben incluir, pues son el autor, el nombre del libro, documento, sitio web donde toman la información y la fecha de esta. Tomen en cuenta que cuando incurren en una segunda ocasión de plagio puede derivar en una baja parcial. Y otra cosa, un hipervínculo, es decir, hola, mundo. Bueno, vamos a buscar un hipervínculo. Voy a entrar a una página que es Edu. Quiero pensar que esto le da cierta connotación válida. Sin embargo, un hipervínculo, poner esto como fuente no es válido. ¿Por qué? Porque un hipervínculo puede caerse. Sin embargo, si un hipervínculo se cae, pero yo tengo el autor, el año de consulta y detalles específicos de el sitio, puedo tener elementos para encontrar en otro lado la misma información. Apoyarnos y orientarnos es válido, sí, por supuesto. Puedo pedir apoyo a un compañero, ya sabes que ya vi que tú le entendiste a esto, yo no le estoy entendiendo bien y la maestra tampoco me está haciendo claro lo que me comparte. ¿Puedo pedir apoyo? Claro que sí, y me encanta cuando veo ese tipo de situaciones. Lo que no es válido es que alguien más me pase su trabajo. Eso sí no es válido, por favor, tómenlo en cuenta. Llevo dando este módulo ya un tiempo y eso pues también a uno le va generando cierta experiencia. ¿A qué me refiero? A veces me encuentro en las situaciones de plagio que cambiaron el orden de las palabras, que usaron sinónimos, que cambiaron algunas ideas, pero estos son mínimas. Esto sigue siendo plagio y se identifica. He leído tantas veces este tipo de información que aun cuando cambien estas ideas, lo están abordando sobre los mismos elementos y esto pues no enriquece su aprendizaje, merma el propósito por el que estamos aquí y por tanto pues va a derivar en una calificación negativa o muy baja y al final, pues a veces me encuentro con que, oiga, ¿puedo volver a entregar? No, no se puede. Esto es en el momento y este es el momento oportuno para, pues, si acostumbro a hacer esto de plagio o si tengo pensado ver actividades integradas en Internet, pues para decidir no hacerlo y además construir mi propia autoestima al saber que puedo entregar trabajos originales. De manera general, eso es lo que quiero o lo que quería compartir con ustedes. Al respecto, no sé si alguien tenga alguna duda, ¿no? Ok.
Vamos a platicar ahora entonces sobre nuestras actividades integradoras 1 y 2, principalmente, o más bien dicho, me gusta traer algunos ejemplos mm, que no pueden ser retomados dentro de sus evidencias, pero la verdad es que me gusta esto del ejemplo como para que quede más claro lo que se espera. Entonces, nuestra semana 1, vamos a ver la unidad 1, la cual lleva por título La ciencia y tecnología en el siglo XX y XXI. Quiero que sepas que el aprendizaje que construyas en esta semana lo vas a ocupar en la semana 2, 3 y 4. Entonces, entre más claro quede todo, tendrás mejores elementos, un mayor sustento para continuar las siguientes semanas sin frustraciones porque hay conceptos que no quedan claros. ¿Qué propósito tiene esta semana? Que identifiques la relevancia de los medios científicos y tecnológicos aplicados en el ámbito social y ambiental mediante analizar su aporte en el desarrollo del medio social, atendiendo las demandas tecnocientíficas para mejorar la calidad de vida de la sociedad en un marco de ética y responsabilidad. De manera resumida, en esta semana vas a trabajar en comprender qué es la ciencia, qué es la tecnología, conocer sus características, identificarla y reconocer también sus diferencias. Vas a empezar a trabajar cómo estos conceptos de ciencia, tecnología y los desarrollos que encontramos en el ambiente deben siempre estar, o deberían, porque también te vas a encontrar que no siempre es así, en un marco de ética y responsabilidad. Valores es algo que vamos a estar trabajando durante todo el módulo. Y también vamos a hablar mucho a detalle, muy a detalle, de el medio ambiente, los beneficios, los daños que podemos causarle a través de la tecnología y que pudieran ser a través del conocimiento que se ha descubierto. Bueno, la actividad integradora 1 y 2 te van a dar pauta justo para resolver estas dudas que encontramos. Aquí sigo, ¿eh? Estoy tratando de... Aquí está. Estas dudas que encontramos en esta tabla. La actividad integradora 2, pues de la 1 ya hablé un poquito. ¿Qué contribuciones ha traído a la sociedad las etapas del desarrollo científico, la relación entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente y cambios sociales en el ámbito? Y ojo, porque estos ámbitos también deben de quedar claros. Cuando hablamos de ámbito, estamos hablando de un sector de la población donde me desenvuelvo. Y es importante saber que me puedo desenvolver en diversos sectores. Por ejemplo, ahora me estoy desenvolviendo en un ámbito educativo. Cuando llego a mi casa, platico con mi familia, ahí ya estoy en un ámbito familiar. ¿Sale? Entonces, para que vaya quedando claro, porque todo esto se va a ir retomando durante el módulo. ¿Y qué elementos deben tener las dos actividades? Les decía hace un momento, cintas y referencias, argumentos, porque estamos en un proceso formativo, y articulación de conocimientos. Todos los elementos que integren mi actividad integradora 1 deben de tener congruencia entre sí. Lo mismo con mi actividad integradora 2. ¿Qué debo tomar en cuenta? Porque al finalizar mi actividad y tener mi retroalimentación y evaluación, pues me debo de quedar con un aprendizaje que pueda yo utilizar posteriormente. Y en mi semana 2, ¿qué debo tener en cuenta? Las indicaciones de la actividad, los criterios de evaluación, la retroalimentación que me dio la semana pasada la asesora, lo que encuentro en las videosesiones y en los espacios abiertos para el aprendizaje y conocimientos sólidos, es decir, información confiable que he encontrado en medios como libros, artículos de revistas, artículos de periódicos, noticias en videos, etcétera, pero que sean confiables.
Ahora, ay, tengo por aquí una participación. Gracias, Jesús. Ahora, ¿qué es la ciencia? Porque ustedes por ahí en su actividad integradora uno van a elaborar una línea de tiempo y tienen que identificar el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico. Uno y uno, un ejemplo de uno y uno de otro por 5 diferentes épocas. Entonces, en primer paso tengo que saber a qué se refiere el concepto ciencia. La RAE 2000, en el año 2022, esto es una cita, esto de aquí, esto es una cita. Y esta cita me ayuda a decir, esta idea no es de Alma, esta idea está retomada de la Real Academia Española. Aquí está mi cita y acá abajo al pie de la página está referenciada. Cita, referencia. Ahora, la ciencia se refiere a conocimientos sistemáticamente estructurados y esta palabra es bien relevante, que nacen de la observación, de la curiosidad, se razonan y una vez que pasan por un proceso pueden llegar a ser principios o leyes generales. ¿Qué busca la ciencia? Describir, explicar, predecir, controlar fenómenos, también dar solución y respuesta a problemas de investigación al aplicar el procedimiento científico. La ciencia es neutral, la ciencia no busca el bien, no busca el mal, la ciencia aporta. La forma en la que se utilice un conocimiento, bueno, eso ya es una decisión basada en los valores de una persona, pero en sí la ciencia es conocimiento. Y aquí un foco importante y es pregunta, ¿el conocimiento es tangible o intangible? Les escucho y les leo. ¿El conocimiento es tangible o intangible? Jesús, Abraham. Tangible, ¿no? El conocimiento es tangible. ¿Se te viene a la mente un conocimiento tangible, Abraham? Fue Abraham quien habló, ¿verdad? Sí, sí, yo. Ujú. Como por ejemplo cuando estamos leyendo algún texto, Ok. El libro es tangible, sí, pero el contenido, lo que estás aprendiendo, las, una cosa es el escrito, pero la información que se te está compartiendo no es tangible, es intangible. No lo puedes tocar. Un ejemplo de conocimiento, me dice aquí, son los principios y leyes. También Jesús cree que es tangible. Ok, tangible significa que lo puedo tocar. Entonces, puedo abstraerlo en mi cerebro y puedo aplicarlo en la manera en la que resuelvo alguna situación. Y la situación o el problema puede ser tangible. Para la máquina que arreglé, por ejemplo, la máquina lleva conocimiento, pero la máquina no es el conocimiento. Por ejemplo, pensemos en la fórmula del agua. La fórmula del agua igual le puede servir a un químico para realizar algún experimento y reconocer específicamente su composición, H2O, dos de hidrógeno, una molécula de oxígeno. Entonces, H2O es una fórmula, es un principio, y donde vayamos, a persona que le preguntes qué es H2O, te van a decir es la fórmula del agua. Y esa información la puede usar un químico, pero también la puede usar a lo mejor una persona que se encarga de estudiar o de dar tratamiento al agua. El conocimiento puedo aplicarlo en diferentes ámbitos, en diferentes problemáticas, pero el conocimiento es intangible.
Esa es una característica y anótenla por ahí del conocimiento. Entonces, una pregunta que me puedo realizar al identificar mis avances científicos es esa. A lo mejor estoy colocando por ahí una carretera. La puedo tocar. Los conocimientos matemáticos que se requirieron para hacer esa carretera funcional, para darle la inclinación, eso es la ciencia, el conocimiento. Pero ese conocimiento se puede aplicar para una carretera, pero también se podría aplicar para construir un edificio, o sea, podría aplicar para hacer una maquinaria, pero el conocimiento es intangible y es información que yo utilizo y que doy por verdadera porque ha pasado por un proceso que me permite, que le da cierta veracidad. Con el tiempo, el conocimiento también puede volverse obsoleto o puede corregirse. Por ejemplo, antes en los antiguos creían que la Tierra era cuadrada. Llegaron estudios, ¿por qué? Porque lo observaban y decían, no, pues esto tiene que ser cuadrado. Pero llegaron estudios que demostraron que la Tierra no tenía una forma cuadrada, sino esférica, circular. Entonces, un conocimiento hace obsoleto a otro. No sé si me explique. Denme un pulgar arriba, un sí, un no. El que calla otorga, recuerden. Entonces, para que algo llegue a ser conocimiento, pasa por un proceso al que conocemos como método científico. Observo, establezco una hipótesis, es decir, una aseveración o una negación. Por ejemplo, las personas morenas viven más años. Puede que eso no sea cierto, esté en un proceso para ver si es verdad o no. Si resulta verdad, será conocimiento, pero si resulta falso, pues entonces también tendré un conocimiento, pero no es del que yo esperaba. Paso por un proceso de experimentación donde voy a observar, donde a una muestra de personas voy a hacer pruebas y entonces mi aseveración o negación tendrá un resultado. Ese resultado pues todavía lo tengo que analizar y tengo que discutirlo con otros expertos. Alguien más tiene que venir y revisar, asegurar que alguien con conocimiento, ya alguien que sepa de la materia y decir, no, pues esto sí o esto no, por esto y por esto. Y entonces, con base en todo ello, ahora sí se obtienen conclusiones que derivan en algo que llamamos conocimiento. Cuando el conocimiento se encuentra en papel o en algún aparato es tangible o aún así es intangible. Es que aquí algo muy importante, Jesús, y qué bueno que lo mencionas porque sucede mucho en las líneas del tiempo. No confundamos, a ver, yo también soy estudiante virtual, entonces aquí hay información dentro de esta hoja, pero el conocimiento, aun cuando está plasmado en la hoja es un objeto que en algún momento fue innovación y fue tecnología, pero la información que está dentro del contenido no lo puedo tocar, es intangible. Entonces, no confundamos el objeto donde se plasma la información con el contenido. La función de un libro es tener contenido y en conjunto las hojas, todo la información hacen el libro. Pero ese libro como puede ser de una historieta, como puede ser un cuento, como puede ser un libro de física, el contenido, de acuerdo a lo que tenga, determina si es o no conocimiento. Entonces, no confundamos el objeto donde se plasma el conocimiento. Cuando tenemos, y a lo largo de la historia ustedes están estudiando ahorita,
hay un montón de conocimientos. Antes era algo muy aislado. Poco a poco, pues ya las personas empezaron a escribir más, a documentar más, a comprobar, a pasar más cosas por el método científico. Y entonces tenemos ahora un montón de conocimientos, tantos que estos se han organizado, se han agrupado en disciplinas. Por ejemplo, podemos tener determinados conocimientos para la medicina. Un doctor, un médico, tendrá que ir a estudiar esos conocimientos, a estudiar el cuerpo humano, a estudiar el comportamiento de virus, de bacterias, etcétera, de fármacos, para tener un conocimiento suficiente que le permita emitir un criterio, una opinión crítica sobre algo en relación a lo que estudió. Sin embargo, un médico, ¿qué sabe de astronomía? Son caminos diferentes, son tan amplios que tenemos que enfocarnos. Entonces, a esa agrupación de conocimientos las tenemos en disciplinas y todavía las disciplinas tienen grupos más específicos de conocimiento. Ahí tenemos, por ejemplo, el que se dedica a la pediatría dentro de la medicina. Ahí tenemos, por ejemplo, el que se dedica a los ojos, el que se dedica a los huesos, el que se dedica a los pulmones, etcétera. Hay especialización. ¿Para qué? Para poder seguir generando conocimiento o enfocándonos en este. Entonces, esto es importante, aprender a reconocer la ciencia y identificarla y ver cómo se organiza en nuestra sociedad. Más o menos vamos quedando claros. Ahorita vamos a tocar ejemplos para ir clarificando, pero vamos encaminados. Ojo, no todo es conocimiento o tecnología, otro aspecto importante. ¿Por qué? Aquí tenemos el cuerpo humano, que si bien se estudia y lo que se aprende de puede ser conocimiento, que si bien usa ropa y puede ser en algún momento fue una innovación tecnológica, alma, el individuo, no es un avance científico ni tecnológico. Es pues una creación y sabemos cómo nos creamos, pero soy un individuo. Un árbol que surgió naturalmente tampoco corresponde a un avance científico tecnológico. Una escuela que pues bueno, es un espacio donde se usa para compartir conocimiento y todo ello, tampoco corresponde a un avance científico o tecnológico. Dentro tiene conocimiento, dentro tiene tecnología, sí, pero este es un espacio. Entonces, cuidado ahí con no confundir. Algunos ejemplos de conocimiento, de ciencia, el punto de equilibrio. Les decía, están enfocados los conocimientos. Los economistas usan este término de punto de equilibrio, pues para saber, por ejemplo, cómo delimitar, les ayuda, no es lo único, a delimitar el precio de un producto. Si yo estoy en el ramo de la construcción, me sirve saber la fórmula de el área o el perímetro de un cuadrado, pues para hacer un cuarto, para hacer un, algún, alguna inclinación. Entonces, el conocimiento, la fórmula, la puedo aplicar en un montón de cosas, pero no me voy a poner a discutir si el área es 16 o 14, porque todos llegaremos al mismo resultado al aplicar la fórmula. La fórmula es el conocimiento. Lavoisier hizo experimentos en su momento y él dijo que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y tú vas con un ingeniero que tiene que a lo mejor ver cómo hacer llegar electricidad a un hogar y él sabe que puede transportar la energía, puede captarla de algún lugar, del sol, por ejemplo, y tiene que buscar la forma de transportarla para que llegue al hogar, porque él tiene claro algo, la materia existe, la energía también, no se crea ni se destruye, se va a transformar y va a aplicar este conocimiento para hacer llegarla al hogar. La fórmula es el conocimiento.
En las ramas de las ciencias sociales, como la psicología, también hay teorías que se pueden aplicar, que se muestrean, y estas también son conocimiento. La fórmula del agua, los principios de Arquímedes, de Pitágoras, por ejemplo. En todas las disciplinas tenemos fórmulas, principios, teoremas, leyes que son conocimiento y que no están peleados el aplicarse en una rama u otra. Bueno, ya hablamos un poquito de lo que es conocimiento, pero vamos a hablar ahora un poquito de lo que es tecnología para ir identificando los conceptos y las diferencias. La tecnología se refiere a las teorías y técnicas, es decir, al aprovechamiento, a la aplicación ya del conocimiento. Siempre que hablemos de ciencia, de tecnología, vamos a encontrar que van de la mano, más en este siglo XXI, donde pues una siempre acompaña a la otra. Entonces, son técnicas, teorías, son aplicaciones. Y la tecnología se refiere a la forma en la que implemento ese conocimiento. Por ejemplo, no soy física, debo decirles, pero el principio de Arquímedes que dice si pesamos el líquido desalojado, lo que subió en el agua, sabrás el peso de empuje de la piedra. Este principio se aplicó para elaborar un globo aerostático y también para saber qué tanto calor debe recibir para elevarse. El globo aerostático es una aplicación, es un objeto que retoma conocimiento. Este es este es un desarrollo tecnológico. Ya en un plano, si yo propongo un plano y digo, bueno, aquí está, vamos a hacer esto, ya estamos hablando de un desarrollo tecnológico, ya es decir, una maqueta, una construcción, un producto específico que voy a elaborar a través de el conocimiento. Esta botella de plástico es un objeto tecnológico que conlleva conocimientos de química para saber cómo, qué materiales utilizar, en qué cantidades se van a usar, qué procesos deben llevar para obtener un polímero, una botella. Entonces, la tecnología es la aplicación de ese conocimiento. No voy a detenerme a platicar sobre esto, sin embargo, coloco esta diapositiva para decirles que me interesa mucho que den lectura, que analicen toda esta información que estoy compartiendo. Ustedes la pueden encontrar en sus recursos y en las sugerencias bibliográficas que he dejado para ustedes en el foro de novedades. Entonces, por favor, tienen por ahí un recurso que trae este esquema, no lo dejen fuera porque les va a ayudar a identificar a la ciencia y la tecnología. Ahora, en su actividad integradora número 2, tienen que hablar por ahí e identificar un desarrollo tecnocientífico. ¿Qué es la tecnociencia primero? Siempre que tengan dudas, antes de hacer algo, digan, bueno, a ver, me está pidiendo ámbitos. ¿Sé qué son los ámbitos de desarrollo social? No, perdón, ya me estoy ahogando, ya no tengo agua. ¿De qué son los ámbitos de desarrollo social? No, pues voy a investigar entonces primero eso, porque si no, no voy a poder dar respuesta a lo siguiente. Entonces, para identificar un desarrollo tecnocientífico, tengo que saber primero qué es la tecnociencia. Y bueno, la tecnociencia es ese híbrido justamente entre la ciencia y la tecnología que se ha dado ya en una época que llaman la gran ciencia en el siglo XXI, donde ya las empresas, organizaciones, generalmente con la inversión de diversos capitales, generalmente tienen un fin, pueden tener un fin social, un fin de beneficio ambiental, etcétera, pero generalmente también tienen un fin económico. Entonces, ante ese fin económico, pues encontramos que hay que
ante ese fin económico encontramos que hay que, pues, hay que reunir diferentes experiencias, diferentes conocimientos y hay que retomar también, por ejemplo, a desarrollos tecnológicos que ya existen para así generar productos innovadores, lo usan mucho las empresas, para el consumo social y productivo, busca que haya rentabilidad, consiste en investigación y desarrollo tecnológico. Entonces, algunas empresas como Facebook, Amazon, Ford, etcétera, diferentes empresas que ustedes pueden identificar como líderes a nivel mundial, van a encontrarse que tienen laboratorios, áreas donde están experimentando, donde están investigando. ¿Por qué? Porque necesitan innovar para no desaparecer en el mercado. Estos desarrollos tecnocientíficos deben de realizarse en un marco de ética conforme a la ciencia y la tecnología, pero también un marco de ética. Por ejemplo, un desarrollo tecnocientífico que utilizan muchísimo ustedes, el Internet. Pero vamos a pensar en el Internet desde un enfoque diferente. Regularmente cuando me hablan, se refiere, tiene similitudes, por supuesto, pero el enfoque, y me estoy refiriendo al mismo Internet. Cuando pienso en Internet, regularmente pienso con estar conectado en la nube, con tener, poder entrar a mi correo, poder entrar a páginas, a mis redes sociales, por tener ese acceso a información en la nube. Entonces, yo como usuario pienso en Internet de esa manera. Sin embargo, pensemos en Internet como un desarrollo tecnocientífico cuya finalidad es que los usuarios se conecten a la nube, por supuesto, pero pensemos en el Internet como, ¿quién es el dueño de Internet? No tiene dueño. Es un conjunto de cables, de servidores que existen en algún lugar, que están conectados entre sí para justamente dar esa cobertura. Algunos servidores son de Microsoft, otros son de Google, otros son de Facebook, otros son N. Está el trabajo conjunto de N cantidad de empresas, también de gobiernos que colocan las facilidades para que existan estos espacios de almacenamiento de información, de procesamiento de la información. Entonces, este es un desarrollo tecnocientífico. Internet es todo un proyecto que sigue creciendo constantemente. ¿Y por qué invierten? Porque les trae beneficios. ¿Qué pasa si yo Facebook, por qué coloco mis servidores? Bueno, porque voy a tener mayor cobertura, voy a alcanzar a una población más amplia en Querétaro, en México, en Yucatán, en Quintana Roo, en Asia, en todo el mundo. Y esto me va a dar un plus para que elijan mi red social. Entonces, pensemos, Internet es tecnociencia, pero hay que pensarlo en ese enfoque, como todo ese proyecto enorme. Existen, por ejemplo, proyectos entre sector público y privado. Uno que me viene a la mente es, lean al respecto, no voy a entrar en mayores detalles, pero hay desarrollos como, no sé, la construcción de un robot para limpiar el océano de los derrames de petróleo. Tiene un fin ambiental, tiene un fin económico, por supuesto, hay grandes multas, pueden cerrar mi empresa, pues ante ese tipo de caer en derramar petróleo, tiene un interés político, pues sí, porque estás afectando un espacio que pues debo de preservar. Entonces, diferentes inversores invierten en ese proyecto y vamos, se van a ocupar diversos conocimientos sobre el mar, sobre diferentes conocimientos. Entonces, ahí hay ciencia. El objeto, el robot en sí, ya va a ser un desarrollo tecnológico, pero el proyecto para construir ese robot, eso es la tecnociencia. No es una cosa en sí, un objeto.
Es un conjunto de elementos que se dan para que eso exista, ya con un interés específico. Si ustedes buscan en Internet desarrollos tecnocientíficos, van a encontrar varios. Entonces, lo menciono porque es importante lo identifiquen y establezcan claridad en las diferencias. Y me gusta siempre traerles un ejemplo para que vaya, ya lo abordamos de manera general, vamos a aterrizarlo un poquito ahora. Bueno, vamos a ver. Su actividad integradora 1. Número 1. Soy un estudiante de educación media superior. Importa muchísimo el contenido, no de la misma manera, pero también importa la forma en la que presento la información, el tiempo en el que lo hago, etcétera. Entonces, tomen en cuenta todos esos aspectos. 1, me está pidiendo una portada, entonces voy a evidenciar también siempre mis conocimientos que he adquirido en el dominio de las herramientas tecnológicas. Me está pidiendo una portada con ciertos datos, voy a agregar todos los datos que se me están solicitando. Me pide, bueno, este es el nombre de mi módulo, el nombre de mi actividad, no, el nombre de mi módulo, el nombre de mi actividad, el número, mi grupo, mi nombre como estudiante, el nombre de mi asesora. Puedo agregar también, por supuesto, el nombre de mi tutor, el nombre de mi examen, pero al menos estos elementos básicos debo integrar. Alma, ¿tengo que poner esa portada que tú pones? Claro que no. El diseño es a tu gusto. Lo que sí quiero que cuides es la presentación y la información que colocas. Cuida la manera en la que nombras el archivo. Te voy a retroalimentar hasta si pusiste todo en minúsculas. ¿Por qué? Porque los nombres propios inician siempre con una mayúscula, así lo pide la actividad en las indicaciones y es algo que pues debes de cuidar porque no es posible que casi por egresar sigas colocando nombres propios como de lugares, como de personas, como siglas en minúsculas. Hay que cuidar todos esos detalles. Entonces, eviten, por favor, algo que es muy importante es eviten incluir las indicaciones que ya vienen en la actividad. Los trabajos cuiden que sean sintéticos en el sentido de incluyan esa información que ustedes están elaborando y que es la que les solicitan las indicaciones. De pronto hay quien me integra todo esto. No es necesario. Alma ya lo leyó y puede venir a leerlo aquí. Concéntrense en entregar los elementos que se les solicitan, que son la línea del tiempo. Aquí iría su línea de tiempo o el enlace al archivo editable. Y ojo, al archivo editable, no a la imagen que guardaron en Drive, no a, no sé, a algún otro espacio. Sobre los fondos, ¿a qué te refieres, Jesús? ¿Me podrías dar mayores detalles? Fondos, al fondo de, al fondo blanco que tengo ahorita en Word, no estoy comprendiendo. Si me amplías un poco más la pregunta, te voy a agradecer mucho. Mientras continúa aquí. Entonces, por favor, aquí, ¿qué va? Va mi línea del tiempo, mi enlace al archivo donde lo hice. Si lo hice en un PowerPoint, entonces subo mi PowerPoint a Drive y comparto el enlace a ese PowerPoint. Después los planteamientos bien ordenados y finalmente mi conclusión, y les decía al inicio, siempre van las fuentes de consulta citadas de acuerdo al manual de citas y referencias y les pido que en cada actividad incluyan al menos 3. Ok, al fondo, sí entiendo, Jesús. No, es libre, tú decides. Puedes ponerle la marca que tú decidas, si deseas ponerle alguna, por mí está bien, no pasa nada. Lo que sí les pido que cuiden es, díganme ustedes cómo ven esto. Rojo, pues no es muy recomendable. Bueno, aquí como estoy usando un estilo, lo está adecuando, miren, y me cambia, pero aquí que no estoy usando ningún estilo, voy a mostrarles esto.
Díganme ustedes si esto se puede ver con claridad. O díganme ustedes si, bueno, es que el color claro sí, pero de pronto me usan unos colores que no se ve nada, en serio, que dificulta la lectura. Entonces, eso sí tienen que cuidar el contraste, pero si a ustedes les gusta colocarle un color de fondo, por mí no hay ningún problema. A mí personalmente me gusta blanco. Entonces, mi línea de tiempo, ¿qué debe integrar? Investigar un avance científico y uno tecnológico. Ojo, ya analizar los recursos me da los elementos para identificarlos. Y debo de compartir uno por cada momento histórico. ¿Cuáles son esos momentos históricos? La prehistoria, la edad antigua, la edad media, moderna y contemporánea. Braulio, buenas tardes. Eh, ok, Braulio, me da gusto que ya estés por aquí. Afortunadamente, ya pudiste integrarte. Voy a subir el video para aquellos aspectos que no alcanzaste a escuchar y que sí es importante que retomes, por favor. Entonces, por cada avance que debo compartir, ¿qué es? ¿Quién es el creador? ¿Para qué se creó? ¿Alguna imagen representativa? ¿Qué uso tiene? ¿Y cómo se usa en mi comunidad? Eh, entonces, estos elementos debe integrar mi línea de tiempo que voy a colocar aquí. Alma la tiene acá. Algo muy importante derivado también de las situaciones de plagio que se han dado es todos, lo digan las indicaciones o no, porque es algo que se lleva en proceso y van a encontrarse actividades que todavía no lo solicitan, sin embargo, por eso lo estoy puntualizando aquí. Se incluyen las indicaciones o no, toda estrategia didáctica que se les pida por fuera, como es un decálogo, como es un cartel, como es una tabla, una línea del tiempo, un mapa conceptual, un mapa mental, etcétera, todo lleva sus datos de identificación, que es su nombre completo y su grupo. Por favor, para que lo tomen por ahí como una nota que van a hacer constantemente. Y aquí está mi línea del tiempo. Ahora, cuiden también hacer una línea del tiempo. Y cuiden también el orden. A veces me entregan unas líneas del tiempo en Word que más que líneas del tiempo parecen acertijos. Por favor, cuiden esos. Ay, no sé si le di acceso a Nayeli, espérenme. Sí, ya se está conectando. Braulio, Opo, por favor, si me escribes tu nombre en el chat, porque no te voy a encontrar como Opo, o sí, tú dime, en la plataforma. Entonces, tengo esa muletilla, discúlpenme. En- bueno, este, y al evitarla, digo cinco más. Los avances científicos y tecnológicos y que incluyamos por cada momento histórico tienen que venir bien acomodaditos. Una línea del tiempo muestra la secuencia cronológica. Eso deben de cuidarlo. Si me ponen en una hoja una cosa, en otra otra y en otra cada época, ya no estoy viendo con claridad de manera global esa secuencia cronológica. Por ello les invito a que usen alguna herramienta especializada para la elaboración de la línea. Otro aspecto, a veces no me colocan esto y es importante indicar a qué momento de la historia me estoy refiriendo y qué tiempo abarca ese momento histórico porque más adelante van a estar trabajando particularmente con algunas épocas históricas. Ah, Braulio, Braulio, ¿tú eres Opo? No, porque así. Tengo a Braulio Hernández. ¿Y quién es Opo? Recuerden que no puedo darle solo la puntuación por asistencia. Tiene que haber participación. Ahorita entiendo que pues estamos calentando motores, pero para que lo tomen en cuenta. ¿Qué me está pidiendo entonces por cada uno? Ay, lo siento, pero si no digo mi entonces no logro articular.
Entonces, voy a hacer un trabajo de reflexión. ¿Cuál es mi descubrimiento? Aquí algo importante. ¿Cómo les gusta colocar el fuego como un avance científico? Y yo quiero preguntarles, ¿por qué el fuego es un avance científico? Quien me lo justifique ahorita, lo voy a tomar como válido en su entregable, pero si no, antes de que yo lo aborde. Pero me interesa abordarlo porque lo incluyen tanto y quiero que vean pues, que no cumple con el requisito. Ajá, Porque, bueno, adelante. ah, porque los antepasados lo usaban para tallar las herramientas de piedra Ok, y pero, fue el primer ajá, avance, bueno, fue uno de los primeros avances tecnológicos. pero el fuego, ¿qué es el fuego? O sea, entonces, a ver, pero si el fuego es un descubrimiento del hombre, díganme ustedes por qué, y vamos a pensar en la prehistoria más atrás. Pensemos, por ejemplo, cuando existían los dinosaurios. Yo me estoy imaginando, hay Ah, una, es que como vi que decía prehistoria, ajá, no, no, está bien, está bien. Y es a partir de la prehistoria que nos pide el avance, pero estoy tratando de complementar para que analicemos por qué el fuego, porque no es un avance científico, porque es la aplicación de ciertos conocimientos para el uso humano, ok, pero el fuego es la aplicación, el fuego es esos conocimientos. Porque, a ver, regreso a mi ejemplo. Yo me imagino justo ahora, más atrás de la prehistoria, que no les pide la evidencia, donde estaban los dinosaurios y me imagino por ahí unos T-Rex y unos cuello largo, que no sé cómo se llaman, su nombre científico, y entonces están ahí pastando y veo unas montañas y de pronto se pone el cielo oscuro, empieza a llover, cae un rayo y se genera un incendio. ¿Qué pasó? ¿No que fue un descubrimiento del hombre? Si ahí no había hombres, ¿qué pasó? Existía desde antes del hombre el fuego. El conocimiento es producto de lo que el hombre genera, el- de lo que el hombre descubre, estudia, analiza. Pero el fuego existía antes de él. ¿Qué pasó? lo, lo agarraron para hacer diferentes cosas. Ajá, pero ¿cómo es que lo agarra? Ok, más o Bueno, no, no lo agarraron así porque se iban a quemar. sí, sí, claro, comprendo, ¿no? Entiendo a qué te refieres. Ok, sí, por ahí va la cosa, pero a donde quiero llegar es a este punto. Si ustedes me ponen el fuego y sépanlo ahora, que el fuego no lo acepto como un descubrimiento tanto científico, tecnológico, como lo quieran argumentar, porque una, pues tengan cuidado con los objetos que utilizan, pero ahorita llego a ese punto. El fuego existe desde antes. El fuego es una reacción química donde intervienen diferentes factores para que éste exista. En esa tormenta, antes de la existencia del hombre, sucedieron esos factores de manera natural y ello ayudó a que se diera esta propulsión de fuego. Pero entonces recordemos que el hombre es observador, analiza y seguramente eso también sucedió cuando él ya existía en la tierra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo el hombre? La ciencia, pues obviamente, pues el método científico llega muchos años después, pero el hombre de la prehistoria, yo me imagino que al inicio se asustó y a lo mejor huyó de él como el resto de los animales, pero su curiosidad, su empeño, lo llevó a observar, a analizar
y a darse cuenta, identificar, quizás hasta por accidente, cómo se hacía esta generación de fuego. Y entonces él aprendió a frotar sus piedritas, a echar airecito por ahí y aprendió a controlar y utilizar el fuego bajo su decisión en el momento en que lo decidía. Por tanto, el fuego, cuando ustedes me lo ponen por sí solo, no me están dando esos elementos. Hola, Fanny. Que permiten identificar. Recuerden, por favor, mientras no estén participando, mantengamos el micrófono apagado. No están identificando en sí la diferencia entre lo que es el descubrimiento y lo que es la reacción química que puede ser, existir de manera natural o provocada. En descubrimiento es el control, estas palabras previas son lo que hacen la diferencia, el control y uso que se hace del fuego. Eso sí lo descubrió el hombre, específicamente quién no sabemos, porque en ese entonces pues no había un registro, ¿verdad? De quién fue quien lo experimentó, seguramente tal vez no fue uno solo. Este avance no va a sumar a esos 10 avances que se esperan dentro de su actividad integradora, para que por favor lo tomen en cuenta. Utilidad, a partir de la comprensión voy a buscar otra cosa. Calentarse, tener luz en la oscuridad, protegerse de depredadores, entre otros. Para eso lo utilizo. ¿Cómo se usa actualmente? En sistemas de calefacción en el hogar, para cocción de alimentos, industria, etcétera. ¿Qué importancia tiene en mi comunidad? Bueno, Alma particularmente identificó que se puede usar en los laboratorios educativos para hacer prácticas, también en actividades recreativas, cuando se va de día de campo para hacer fogatas, que no sé hacerlas de la manera rudimentaria, valga decir. También en un hospital pueden utilizarse para eliminar o disminuir bacterias, etcétera. Y quiero que observen algo además del contenido. El contenido no está siendo extenso. Hay que cuidar las palabras que utilizo. Les repito lo que decía hace un momento para que vaya tomando sentido. Estoy en un espacio formativo y tengo que cuidar, además del contenido, la manera en la que me expreso. 2, para evitar omisiones, Alma, como se le van las ideas de pronto, ha colocado previamente todos los elementos que tiene que integrar y así evita omitir cualquiera. Entonces, el control y uso del fuego es conocimiento. Me sé una receta para que funcione. Esa receta la puedo plasmar en un papel, pero el conocimiento en sí no lo puedo tocar. Ese existe en mi cerebro, en mis conexiones neuronales. Después, un avance tecnológico. Incluye también, Alma no quiere errar y coloca de todos los mismos elementos. El descubrimiento, las herramientas de piedra. ¿Quién? Pues el hombre. ¿Qué utilidad tenían? Aprovecharse para la agricultura, a partir del conocimiento de relación que hay entre fuego, calor y efecto, en el cambio estructural de las piedras. Esta idea no es de Alma. Alma se fue a investigar y lo retomó de Kelly Brown, que está citado por RTV en 2009. Al final encontrarán esta fuente de consulta. ¿Qué uso tiene actualmente? Como tal, pues ya no es un instrumento que al menos yo sepa que se utilicen, pero me puse a pensar y creo que puedo encontrar tallado de piedras, esculturas, donde pues todavía puedo ver presente estas herramientas de piedra o la piedra en sí, el uso de. En mi comunidad, por ejemplo, pues se puede utilizar para hacer algunas figuras, para decorar, etcétera. A partir del ejemplo que acabamos de platicar, ¿queda alguna duda en cuanto a lo que se espera en esta línea del tiempo, en este espacio?
¿Alguien quiere que platiquemos o que abordemos algún ejemplo en específico para, no para dar respuestas, sino para a lo mejor dar algunos tips, preguntas que me ayuden a decidir si puedo o no incluir el avance que estoy mencionando? No hay dudas, ok, ok, gracias. Quiero decirles esto al inicio, comentaba sobre el plagio. Fuego, herramientas de piedra, teoría heliocéntrica, carreteras, escritura, microscopio, internet, am, instrumentos de óptica, son objetos, avances que utilizan en un montón de actividades. Por favor, eviten utilizarlos, porque a veces, y espero que lo que hemos platicado les dé elementos para saber el por qué, ni siquiera están identificando objetos adecuados o avances adecuados, clasificados adecuadamente. Eviten retomar todos estos objetos y hay un montón en la historia y busquen otros, identifíquenlos con claridad. Alma los respeta mucho y cree demasiado en esa capacidad que tienen ustedes, que tenemos todos los seres humanos, para pensar, para razonar, y no le cabe en la cabeza cómo 10 objetos son incluidos en todas las actividades integradoras, los mismos 10 objetos, porque existen un montón. Me va a costar pensarle, sí me va a costar, me voy a debatir en decir es, no es, sí me voy a debatir, pero les aseguro que voy a comprender y que ese esfuerzo que voy a hacer hoy me va a evitar problemas en las actividades posteriores, donde la retroalimentación a la mejor va a ser, oye, no estás identificando lo que es ciencia y tecnología. Entonces, espero que lo que hemos estado platicando les dé elementos, el análisis que ustedes hacen para saber por qué esos objetos de pronto no se están colocando adecuadamente y que hay un montón más para retomar otros. Bueno, vamos a terminar con la actividad integradora 1. Ya me estoy extendiendo, a ver. Planteamientos. Avance científico. Yo lo coloqué así, pero por favor háganlo tal cual lo solicita su actividad integradora, que si mal no recuerdo, es en una tabla. Cuiden la estructura de la tabla, que no se desborde de su hoja de Word, etcétera. Entonces, hay que responder en la columna, porque por ahí en la retroalimentación lo abordo de esta manera. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. La columna 1 es así, se incluye, permanece intacta. Donde yo voy a agregar detalles son en la columna 2 y en la columna 4. Entonces, respecto a los avances científicos, 1, si coloqué como avance científico el fuego y este no es un avance científico, pues tomen en cuenta que aquí ya le estoy dando para abajo a la mitad de mi tabla, porque los elementos que incluyan aquí ya no tienen relación o no se están abordando de manera adecuada. Entonces, para que tomen en cuenta este aspecto. Siguiente, quiero recordar algo que mencioné al inicio. Estoy en un proceso formativo y todo lo que agregue tiene que tener una razón de ser. No basta, es muy importante, pero no basta únicamente con mi opinión. ¿Qué pasaría en tu comunidad si no se hubiera hecho este aporte de la ciencia? ¿Cuál? El que nombres aquí. Tienes que retomarlo de tu línea del tiempo. Les decía también al inicio, todo se integra. No es válido retomar uno distinto. Algún avance que elijas de la línea del tiempo lo vas a usar para dar respuesta a las preguntas. Si no es algo que se asocie mucho a tu localidad, mi sugerencia es busca otro avance, porque ese no es el apropiado para que abordes para dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué pasaría en tu comunidad si no existiera este aporte? Imagina un poquito qué pasaría y da respuesta.
No es válido colocar respuestas como todo sería igual. Todo debe de llevar justificación. Si crees que todo sería igual, ponme todo sería igual y dime por qué. Da algunos ejemplos y anoten por ahí otro tip. Ejemplos me ayuda a dar argumentos, me ayuda a dar sentido a las ideas que agrego. Menciona 3 consecuencias ambientales. De pronto me colocan mucho con esto del fuego. Am, incendios forestales. No va a ser suficiente con que me digas incendios forestales. Necesito que me digas más detalles. Incendios forestales. Por ejemplo, en México se ha encontrado que tanto por ciento de los bosques se terminan a causa de los incendios forestales. Entonces, ya hay elementos, hay información teórica que está viniendo a dar sustento a mis incendios forestales. ¿Cuál? El porcentaje de bosques quemados en nuestro país. ¿Encontraste el dato en tu localidad? Toma ese dato más específico. Eh, en tu entorno, ¿qué institutos o proyectos fomentan o desarrollan el conocimiento científico? El CONACYT, con si, no sé, el que más me ponen es el CONACYT, bueno, están las universidades, a lo mejor algún proyecto, alguna biblioteca tiene algún proyecto específico, pero platíquenme un poquito. La universidad tal. Por ejemplo, me encontré que un proyecto que tienen es sobre esto y esto. ¿Qué vas a tener que hacer? Darte un clavado a esa universidad y leer un poquito y vas a encontrar rápidamente, hacen ciencia y tecnología, algo que llame tu atención. Puede ser en relación al fuego o no, pero comenta algún proyecto. De eso se trata. A eso me refiero cuando les digo que va más allá de la opinión personal. Avance tecnológico. ¿Cómo sería la vida en tu comunidad sin este objeto? De pronto me pudiste decir a lo mejor autos eléctricos y resulta que en tu comunidad no hay autos eléctricos. ¿Cómo vas a dar respuesta a esta pregunta? Significa que tienes que elegir otro avance que puede encajar para dar respuesta a cómo sería la vida en tu comunidad. Menciona 3 consecuencias ambientales también, como en el caso de acá, hay que dar respuesta sólida, respuesta fundamentada. Con base en tu experiencia y necesidades, ¿qué mejorarías o cambiarías de dicho objeto? Si me dices nada, dime por qué. Si me estás diciendo un objeto, no sé, muy complicado, pues entonces y tal vez tome en cuenta que más bien tome en cuenta que te vas a tener que ir a echar un clavado más profundo en la información para poder dar respuesta a esta pregunta. Por ello es importante que seleccionen con mucho cuidado lo que ponen aquí. ¿Alguna duda en cuanto a lo que tienen que hacer con la tabla? Buenas tardes, asesora. Yo tengo una duda con la línea del tiempo. Ajá. ¿Se puede realizar en Canva o tiene que ser diseñado en Word o en alguna otra plataforma? Ok, es recomendable que la hagas, de hecho, en alguna herramienta especializada para líneas del tiempo que pues tenga por ahí derechos de uso gratuito o temporal, ¿no? Ujú. Canva no es precisamente la herramienta que me gusta más, me gusta mucho Canva, pero para la línea del tiempo. Sin embargo, sí puedes hacerlo en Canva. Alguna que, y lo menciono aquí al final, los voy a ser sincera, yo no la he utilizado, pero me he encontrado líneas del tiempo muy interesantes, bien estructuradas en esta herramienta. Queda libre. En lo que tú decidas, es recomendable que sea una herramienta para líneas del tiempo. Ok, ok, muchas gracias. Gracias. Finalmente, la conclusión. La conclusión generalmente, porque en algunos casos pide algo en específico, es una reflexión final
de lo que te ha dejado la línea del tiempo en este caso y los planteamientos. Y te pide que en media cuartilla, que son aproximadamente 130 palabras, ¿qué solución propones para que el desarrollo científico y tecnológico no impacte de manera negativa en el medio ambiente? Cuidar el medio ambiente no es una respuesta válida. Porque al final cuando dices cuido el medio ambiente, no me estás dejando ver si identificas qué conlleva esa palabra cuidado. ¿Qué requiere Alma para que tu evidencia sea clara? Que le des ejemplos, que le des cifras, que les des datos. Aquí hay en Word cuando yo selecciono, que esto es lo que hago, por ejemplo, voy a seleccionar, acá abajo me está diciendo cuántas palabras hay aquí. Son 70 de 217 que hay en total. No me pongo a contar las palabras una por una, no, me selecciono su texto rápidamente y de esa manera sé si son las palabras suficientes. Si como Alma, que lo comete mucho y se está escuchando y se apena, usas mucho el pero, pues, yo creo, etc., muletillas, cuidado porque pues no suman para esas 130 palabras. La línea del tiempo la vamos a descargar como imagen o como. ¿Quién me ayuda a responderle a Nayeli? Lo acabamos de abordar hace un momento. Está bien, Nayeli, excelente que lo preguntes, pero voy a aprovechar para ver si ha quedado claro al resto del grupo. ¿La vamos a descargar como imagen o cómo la vamos a entregar? Tenemos que mandar el enlace, ¿no? De la aplicación o programa que utilicemos con texto editable. Exactamente. Esas palabras al final, colóquenlas en negritas. Tiene que ser el archivo editable. ¿Quién respondió? Díganme en lo que me familiarizo. Yo, Abraham. Gracias, Abraham. ¿Quedó claro, Nayeli? Gracias. Vamos a ver. Entonces hay que responder con datos específicos fundamentados. Y finalmente, el que yo agregue aquí datos fundamentados aquí y en mi línea del tiempo, me va a permitir colocar mis fuentes de consulta. Y seguramente van a ser más de 3. Como podrán ver, la actividad podría yo hacerla de manera rápida en unas horas. A partir de mi opinión, sí. Llego el domingo en la tarde y me pongo a empezar mi tarea. ¿Va a ser suficiente para obtener el aprendizaje y por tanto la calificación máxima? Seguramente no, por todos estos puntos que estamos abordando en este momento, que se construye con elementos, que requiere análisis y reflexión. Con esto cierro la actividad integradora a 1. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que pasemos a ver lo que se espera en la actividad integradora 2? ¿Alguien sabe cómo confirmo mi participación en Zoom? Ok. La participación, ¿quién preguntó? Ana Karen, no es, yo la voy anotando en un papelito que tengo acá, la antigua, a partir de las aportaciones que vas dando. Y les recuerdo que es muy importante que asistan, pero que la asistencia también no les da la participación, que es justamente eso, el que ustedes se sumen al diálogo, el que pregunten, el que aporten, todo ello es lo que les da la participación. Vamos a hablar ahora de mi actividad integradora 2, ya que no hay dudas en relación a la 1 y todo queda muy claro.
El desarrollo tecnocientífico. Y voy a hablar del teléfono móvil como proyecto, no como objeto, porque me pide un desarrollo tecnocientífico. ¿Cuántos ámbitos me está pidiendo? Ámbitos, recordemos que es un ámbito, es un sector, un espacio, un grupo al que se enfoca cierto, en este caso, el desarrollo tecnocientífico. Me pide el económico, ambiental. ¿Cuál era aquí? ¿Quién me dice? Alma se equivocó, pero ¿quién le ayuda a corregir? Político es el otro. Hay uno mal, que es este. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Ya lo vieron por ahí? ¿De la 2? Ajá, de la actividad integradora 2. Ay, creo que Ana Karen ya se fue. Político, Cultural me económico, parece. cultural, Ajá. y ambiental. Aquí va cultural. Este está mal. El orden es muy importante aquí también. Cuiden que haya claridad. A mí este lo hice y a mí me gusta esta herramienta, les soy sincera, mismo, para hacer estos mapas mentales. ¿Qué desventaja tiene mi herramienta? Pues que no me deja agregar imágenes. Creo que sí, pero por ahí me la pone media complicada. Si alguien quiere intentarlo, para lo demás está súper amigable. ¿Qué haría Alma? No lo hizo en esta ocasión porque su mapa es ejemplo, pero Alma seguiría otra herramienta y ahí le coloca, como Paint incluso, y ahí le colocaría la imagen. Vamos a abordar qué debo entregar. Me pide por aquí mi portada, no olviden, y me está pidiendo un mapa que cumpla la siguiente estructura. Aquí lo tengo en forma de lista, pero estoy anidando el orden que llevan los nodos. Un punto importante sobre organización. A veces me colocan que todo sale de raíz y no. Aquí va la idea central. Aquí no va el nombre de mi actividad, nada. Únicamente mi idea central, que es el nombre de mi desarrollo tecnocientífico. Después me pide los 4 ámbitos. Hasta aquí, el trabajo de todos, no en el contenido de este punto, debe ser igual. Económico, ambiental, cultural y político. Y aquí están mis 4 nodos, mis 4 ámbitos que se desprenden de mi idea central. Después, por cada ámbito, me está pidiendo 2 impactos, uno positivo y uno negativo. Y ojo, aquí algo importante, muy constantemente me confunden el ejemplo con el impacto o lo asumen como lo mismo y son diferentes. Un impacto positivo es una afectación general de manera positiva. Un impacto negativo es algo que viene a perjudicar. Por ejemplo, en relación al proyecto de telefonía móvil, un impacto positivo es la comunicación inmediata que se permite de geolocalización. Eso es algo que viene disponible a través de una aplicación en nuestro teléfono móvil. Si ven, es algo general. El ejemplo es un uso específico. El impacto positivo es una bondad general, una aplicación general. Un impacto, ¿cuál sería un ejemplo de este impacto positivo, ya particularmente hablando de geolocalización, sin perder de vista mi idea central? Granjeros de África utilizan el celular para comunicar la geolocalización de elefantes cerca de sus cultivos y así evitar daños a estos. Esto tampoco es algo que Alma se haya inventado, se fue a investigar a internet y aquí puso la cita. Entonces vean cómo ya es un caso específico que me encuentro de eso que identifiqué. A veces me ponen, los usan indistintos, solo agregan uno, pero a veces, por ejemplo, en el político me ponen
los gobernantes abusan del poder y utilizan indiscriminadamente el dinero del pueblo. Esa es una aseveración personal que no digo que sea cierta o falsa, no es tema de nuestro módulo discutir ello. Lo que es tema de nuestro módulo es respaldarlo. Alguien que lo haya investigado. De acuerdo con Sánchez, el ejemplo sería, de acuerdo con Sánchez 14, en el estado de tal, se encontró el desvío de tantos millones de recurso público. Ese es un ejemplo. No puedo decir aquí solamente que hay mucho robo de dinero. Mi ejemplo a lo mejor no es muy bueno, pero lo que quiero decirles es, todo tiene que llevar un sustento y ese ejemplo debe ser no algo de opinión pública del dominio común. Tengo que encontrar un ejemplo específico. Mi impacto negativo, también a raíz de este proyecto de telefonía móvil. Emisión de carbono. Al usar el dispositivo móvil en su fabricación, hay emisión de carbono. Ese es un impacto al ambiente negativo. Un ejemplo es, la producción de un teléfono móvil genera 55 kilos de emisión de carbono. Un teléfono móvil. Y eso de acuerdo también a una fuente. Entonces, los ejemplos nos dejan ver la diferencia entre el impacto y el ejemplo y cómo estos se relacionan, pero son diferentes. Sí, no. Díganme algo. ¿Sí? Quiero pensar que sí. Bueno, el que calla otorga, recuerden. Entonces, aquí está lo que se espera en relación a su mapa mental. Es un mapa mental, no conceptual. Posteriormente les está pidiendo una conclusión. Con base en el llenado del mapa, reflexiona cómo cada repercusión en los distintos ámbitos sociales influye para la conformación de la sociedad contemporánea. Una investigación que tengo que hacer aquí es, ¿qué es la sociedad contemporánea? Si no sé qué es, no puedo argumentar ejemplos de repercusiones. Primero me tengo que ir a leer sobre esta. En el foro de novedades he dejado algunos recursos al respecto. No me voy a extender más porque pues ya lo he hecho bastante. ¿Qué características tiene esta sociedad contemporánea? Hay que colocar algunas. Mucho me encuentro con que este punto a veces se omite. Mi sugerencia es dediquen un párrafo a cada una de las preguntas. Y finalmente, incluyan al menos 3 fuentes de consulta. No sé si esto que acabamos de abordar da elementos para elaborar de manera más completa sus actividades integradoras. Y si hay alguna duda, me gustaría escucharles. Ay, sí, empecé a grabar, luego se me olvidó. No hay dudas, ¿verdad? Bueno, aquí están mis fuentes de consulta. Y finalmente, pues quiero invitarles a que no dejen de participar en el foro Aprendiendo. El día viernes espero que hagamos por ahí una dinámica que ayude a concretar esto de las diferencias, a identificar las similitudes y diferencias entre conocimiento y a identificar objetos, desarrollos científicos o tecnológicos. Agradezco mucho su atención. Les deseo que tengan una muy bonita tarde. Nos escribimos en plataforma, estoy atenta a sus entregas, a sus dudas y les espero el día viernes.